Prólogo. El niño durmió. Imágenes lejanas se perseguían en su mente mientras soñaba, escenas borrosas de carnicería intercaladas con una neblina escarlata. Los niños gemían. Figuras indistintas corrían junto a él, llamando a sus seres queridos. Las casas se astillaban como madera podrida a la deriva, destrozadas por poderosos golpes. Las llamas rugían en la noche. Dondequiera que mirara, el mundo sufría enormemente. Hombres y mujeres luchaban valientemente contra el atacante, una bestia que desafiaba la creación. Increíblemente grande y más poderosa que cualquier cosa que pudiera imaginar, los masacraba con una facilidad punitiva. Lo vio todo, viendo el mundo a través de un sudario, viéndolo arder, la aldea, abajo. Despertar. Tenía que despertar. Necesitaba despertar. En algún sentido, el chico sabía que aquello debía de ser un sueño, peor aún, una pesadilla, pero se sentía incapaz de moverse a pesar de ello, incapaz de apartar la mente de las sórdidas escenas que se desarrollaban a su alrededor. Como una vieja obra de teatro que hubiera memorizado, sabía lo que sucedería. Sin embargo, no era su dramaturgo y, por lo tanto, no podía hacer nada más que observar cómo todo se desarrollaba hasta su inevitable conclusión. Quería ayudarlos, de hecho, su alma ansiaba ayudarlos, pero no podía. No era más que un fantasma que presenciaba. Parte del sueño y al mismo tiempo no. Incapaz de hacer nada más que observar. Ser testigo de cómo 4 caras de piedra se hacían añicos y se convertían en polvo. Y allí, cerniéndose sobre todo. Una bestia con 9 colas. Un zorro. Se giró. Lo vio. Sus fauces se abrieron. Niño. Despierta, niño. Unas duras palabras lo sacaron de la pesadilla de golpe. ¡Ac! Tras caerse del montón de pieles que le servía de cama, el niño se desplomó en el suelo, en una maraña de brazos y extremidades. Un áspero jadeo resonó en sus oídos, y tardó un instante en reconocerlo como su propia respiración agitada. Una mirada borrosa se fijó en sus manos, apretadas contra el suelo con los nudillos blancos. Un par de botas se interpusieron junto a sus bronceadas palmas. Sabiendo a quién pertenecían, el niño acalló con rigidez el miedo que sabía que debía de haberse manifestado en su rostro y apartó la mirada. ¿Estás bien? La voz ronca rechinó contra sus sentidos. Bien, padre, murmuró, alzando la mirada. Estoy bien. Solo fue otro sueño. Como dice su padre, era la fuerza y la voluntad personificadas. Un hombre enorme, barbudo y con la piel blanca como la tiza, salvo por un tatuaje carmesí que adornaba el lado izquierdo de su cuerpo. Como un roble inmutable, se alzaba ante él en estoico silencio, con su rostro pálido y duro, siempre inmutable. En comparación, el niño se sentía como si fuera poco más que un retoño fracasado. Tenía un nombre, por supuesto, pero su padre siempre parecía reacio a pronunciarlo por razones que desconocía. Este hombre era simplemente padre y él era niño. Así como su madre era solo madre, y su hermano menor, aunque rara vez lo nombraran, seguía siendo su hermano. En otra vida, un apodo así le habría molestado más allá de toda medida. Ahora, el muchacho se consoló al saber que alguien lo había reconocido. Se recompuso y rápidamente se sacudió el polvo de su túnica de piel. El silencio se cernía sobre ellos, grande e inmenso. ¿Qué pasa?, aventuró el chico, pasándose una mano por el pelo despeinado, aún somnoliento, pero con ganas de ser útil. ¿Vamos a cazar? ¿Necesitas ayuda con algo? Oh. Tu madre ha fallecido. Las palabras eran sencillas y limpias. Sin embargo, un cuchillo se retorció en el corazón del muchacho. Oh. ¿Lo ha hecho? Logró decir con elocuencia. ¿Cuándo? Ese rostro inquebrantable se endureció un poco. Esta mañana. Mientras dormía. ¿Había fallecido mientras él soñaba? Incrédulo, el niño retrocedió un paso. Casi no quería mirar. Sabía lo que encontraría allí. Sin embargo, cuando vio el bulto envuelto, escondido cerca de la puerta, algo en su interior se estremeció. Sabía sin lugar a dudas que era ella. Madre. Ida. Arrancada de este mundo, y él no había estado allí en sus últimos momentos. Espíritus, él no había estado allí. El pensamiento le ató las entrañas en un horrible nudo de desesperación en lo más profundo de él, amenazando con dañarlo irreparablemente. Madre. La única persona que lo había comprendido. La que le había leído su nombre, las letras cosidas en esa manta. Que conocía la verdad de dónde provenía. Que había prometido contárselo todo, algún día. Ahora ella se había ido. Pronto, sería poco más que cenizas. Las preguntas se revoloteaban en su cabeza como ardillas inquietas y el niño luchaba por dominarlas.
La incredulidad fue la principal entre ellas. ¿Cómo había fallecido tan rápido? Cierto, ella no había estado bien, pero, algo en él se rebeló contra eso. No quería creer que se había ido. Ella fue quien le reveló su nombre por primera vez, que tenía un nombre a pesar de todas sus dudas, y que se la arrebataran tan rápido parecía cruel. Incluso para los dioses. La había amado con un amor tan puro que era casi doloroso pensar en ello. Madre había sido su mundo. Una luz tan brillante que eclipsaba a todos los que la rodeaban. Todo lo que había hecho giraba en torno a ella. Su sonrisa, su risa, su suave reproche cuando cometía un error. Padre había estado allí antes que ella, por supuesto, y aunque anhelaba el suyo, por retorcido que pudiera sonar, madre simplemente había estado más presente. Incluso había soñado con blandir su hacha, algún día. Que los dioses permitieran que ella muriera, a pesar de todas sus súplicas y oraciones, casi lo enfureció. Escupe a los dioses, gruñó una voz oscura en su oído. Harían lo mismo contigo. La repentina declaración casi hizo que el niño parpadeara sorprendido. Seguramente se había imaginado esa voz hace un momento. Sí, seguramente, aún así, sabía que a su padre no le gustaría que él entrometiera. Aún así, preguntó. ¿Ella tenía algún dolor? No. Padre se desvió y se dirigió a la puerta. Ve. Despierta a tu hermano. Tengo que recoger leña para el fuego. Espera. Puedo ayudarte. Suplicó el niño, repentinamente temeroso de darle la noticia a su hermano. Soy fuerte, lo sabes. Solo déjame, chico. Mientras miraba a Kratos, padre, se recordó a sí mismo, se agachó y recogió el cadáver envuelto de madre. Sin duda, quería ocultarlo mientras hacía sus preparativos. Le dio la espalda en todo momento. Ni una sola vez miró por encima del hombro. Tampoco le brindó el consuelo que ansiaba. Sabía que padre era un hombre duro, pero aún así, estaba mal que se aferrara a un borde de esperanza. En lugar de, lo que fuera que esto fuera. Una extraña chispa de ira se encendió en el pecho del chico, pero la reprimió obstinadamente. Sabía que padre debía estar de luto a su manera. Debía estarlo. La alternativa era inaceptable. Así que, una vez más, reprimió ese breve atisbo de irritación y dominó su rabia. Frotándose los ojos para quitarse el sueño, el niño asintió e hizo lo que le ordenaron. Sí, señor. Un gruñido ahogado fue el único consentimiento de padre, luego empujó la puerta hacia un lado y desapareció. El niño apretó los dientes y suspiró. Ya lo creo. ¿Por qué esperaba algo diferente? La suya era una casa pequeña. Solo necesitaba unos pasos rápidos para llegar a la pequeña cuna que albergaba a su hermano. De alguna manera, había logrado dormir durante todo. Su pesadilla, los gritos de su padre, todo. Casi lo envidiaba por eso. Cualquiera que pudiera dormir en medio de semejante alboroto estaba bendecido por los dioses. Aunque era 2 veranos menor que él, su hermano tenía un don para las palabras y el arco, y para dormir como un tronco. Incluso ahora podía oírlo roncar suavemente contra la pared. Casi le trajo una sonrisa a la cara. Aunque tenía salvajes ojos azul y hielo, mejillas patilludas y cabello rebelde del color del oro hilado, Atreus se parecía a su madre con su cabello oscuro y apariencia pálida. Si bien se mantuvo sano y fuerte, por contraste, Atreus a menudo era frágil y enfermizo. Solo recientemente había recuperado la fuerza suficiente para aventurarse al exterior. Probablemente porque había nacido de ella. A diferencia de, no. Despiadadamente, el niño mató ese pensamiento rebelde antes de que pudiera arraigar. Él no tenía la culpa en esto. Nadie tenía la culpa, sin importar cuánto deseara que así fuera. Madre había sido una parte tan integral de sus vidas, y ahora que la vida había terminado. Se negó a permitir que su dolor lo venciera. Habría mucho de eso muy pronto cuando madre fuera enterrada. Atreo no tomaría bien la noticia. Una mano llena de cicatrices cayó, sacudiendo su hombro. Es hora de despertar y enfrentarte al mundo, hermanito, murmuró en voz baja. Levántate y brilla. Un gemido ahogado lo saludó. Solo unos minutos más, lo siento, esta vez no al principio. Atreus se resistió, apartándole la mano con desgana, con las manos pesadas por el sueño, pero el mayor persistió. La persistencia era clave en todo lo que concernía a su hermano pequeño. Mientras no se rindiera, sabía que despertaría tarde o temprano, aunque eso lo enfadara un poco. Lo perdonaría por el brusco despertar tarde o temprano, igual que hacía cuando la rivalidad entre hermanos asomaba inevitablemente su fea cara. Claro que discutían y peleaban, incluso a veces llegaban a las manos. Eran hermanos. Al final, siempre se perdonaban.
Nunca era cuestión de si lo harían, sino de cuándo. Eran hermanos después de todo. NNGH, ¿ya es de mañana? El niño gruñó silenciosamente. HMM. ¿Necesitas ayuda? Los ojos oscuros finalmente se abrieron de golpe bajo su incesante estímulo. Bien, Atreus lo tomó del brazo y se incorporó. Con los ojos vidriosos por el sueño, parpadeaba lentamente, sin darse cuenta aún de la tragedia que les había acontecido. Por un instante fugaz, el niño casi deseó haber desobedecido a su padre y haberse ido de casa. Cualquier cosa era preferible a esto. Ver la luz en los ojos de sus parientes y saber que sus próximas palabras la apagarían. Quizás para siempre. Atreus había amado profundamente a su madre, incluso más que a él. Lo que estaba a punto de ocurrir podría quebrarlo, destrozarlo tan profundamente que jamás volvería a estar bien. Aún así, tuvo que decírselo. Ocultárselo no solo era imposible, sino que su hermano se resentiría por ello. Quizás incluso lo despreciaría. A decir verdad, este era su deber como mayor. Su responsabilidad. ¿Dónde está mamá? Se le hizo un nudo en la garganta. Atreo echó un vistazo a su hogar, notando la ausencia de sus padres y el silencio que la acompañaba. Un pesado manto se cernía sobre los dos hermanos, opuestos como la noche y el día. Aún así, el mayor se mordió la lengua, esperando a que el menor se diera cuenta, queriendo ahorrarle el dolor tanto como fuera posible. Finalmente, supo que no podía esperar más. Las palabras lo golpeaban, listas para salir de sus labios a la menor provocación, a pesar de sus mejores esfuerzos por contenerlas. Tomando a su hermano por los hombros, se armó de valor. Ella no está aquí. Cuando Atreo finalmente habló, apenas lo oyó. Ella se ha ido, ¿no? El niño asintió. Puedes llorar, si quieres. No se lo diré a papá. Sus palabras se fueron apagando hasta convertirse en un leve gruñido cuando la cabeza del niño se estrelló contra su pecho. El repentino estallido de fuerza lo había sobresaltado, pero no lo mencionó. Simplemente permaneció rígido sobre el montón de pieles, un hombro sobre el que llorar. Sus pequeñas manos se apretaron contra su túnica, aferrándose con fuerza hasta que sus nudillos palidecieron. Sintió el dolor de su hermano en ese instante, tan profundamente como si fuera el suyo. Había confusión, por supuesto, consternación e ira, pero también tristeza. Tanta que casi se ahogó en ella. No se atrevía a hacer nada más que quedarse allí sentado, con un brazo enroscado torpemente alrededor del hombro de su hermano. ¿Por qué ella, Naruto? Graznó. ¿Por qué tuvo que morir? No es justo. El uso de su nombre, tan raramente pronunciado, lo sobresaltó. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla bigotuda. Lo sé, él suspiró. Él no habló. Él solo tenía a Atreo. La familia era familia después de todo. Al final, la familia era todo lo que tenías. Quizás, de haber sabido la reacción en cadena que causaría la muerte de madre, él también habría llorado. No solo por ella, sino por lo que estaba por venir. Una serie catastrófica de eventos, todos desencadenados por una muerte. Una que conduciría a más. Muchas más. Traería el fin del mundo tal como lo conocían, no solo para este reino, sino para muchos más. A uno le arrebatarían todo, pero ganaría mucho más por su pérdida. El otro sería maldecido tanto por dioses como por hombres, abandonado a los ojos de muchos. Pero también bendecido por otros mientras derribaba un orden y construía otro en su lugar. Juntos, devastarían los mismísimos cielos. Sufrirían, se sacrificarían y, al final, uno pagaría un precio terrible. Todo esto, de este único y solitario momento. Pero ¿cómo podían saberlo? Eran solo niños, después de todo. Este es su viaje. N/A. Uf, qué bien me siento desahogarme por fin. Me ayuda a haberme pasado God of War, y sigo descubriendo cosas nuevas. Además, Sigrun me está arrasando. Tenía que ponerlo en el nivel más difícil. ¿Cómo demonios voy a vencerla? Tengo la salud, la ira y todo al máximo. Un verdadero dios de la guerra. Cabe mencionar que el papel de Kratos no se verá disminuido en esta historia. En absoluto. De hecho, podría meterse en más problemas por culpa de cierto temperamento. Atreus sigue siendo Atreus y Naruto seguirá siendo Naruto, por supuesto, pero es un poco más agresivo en combate. Un entrenamiento de verdad ayuda, además, sí, las valquirias tendrán un papel en esto. Al igual que Freya. Otros dioses también serán más visibles y prevalecientes. Más que los juegos, claro. Y alguien más. Entonces, vamos a aclararlo. Naruto es aproximadamente 2 veranos mayor que Atreus, lo que significa que es 2 años mayor que él.
Eso sí, nunca sabemos la edad exacta de Atreus, pero se puede adivinar. Naruto es casi un hombre joven a estas alturas, pero no ha superado la edad de Shippuden. Sí, tiene una criatura peluda encerrada en su interior y eso le causará muchos problemas en el futuro. Pero, ¿cómo terminó con Kratos? ¿Su reino ha terminado con él? ¿Puede usar chakra? Tendrán que esperar a futuros capítulos para obtener estas respuestas, y no voy a abandonar esto. Preferiría morir antes que decepcionaros, lectores. Así que en las palabras inmortales de Atlas, revisar, ¿sería tan amable? Y disfrutad de los avances. Vistas previas lo sentí. Realmente lo sentí. ¿Tú? ¿Qué hiciste? Nunca recibió una respuesta. Un puño con garras se estrelló contra su cabeza. Tú. Un golpe. ¡No! 2 golpes. Tócame. 3 golpes. Padre. ¿Dónde encontraste eso? Bajo el suelo. No eran las únicas cosas que había allí abajo, muchacho, controla tu temperamento. No puedo. Hermano, a veces estás un poco loco. Naruto olfateó. Gracias, no soy tu hijo. Kratos se puso extrañamente rígido. Chico, tendrás que cuidar tu tono. Aún así, el muchacho siguió adelante, sin hacer caso del peligro. Pero no lo soy, murmuró, pateando una piedra por el camino. En realidad, no, sus ojos azules encontraron los suyos, vacíos y vidriosos. No soy de tu sangre. No, como Atreus señaló con la cabeza hacia su hermano más adelante en el camino, buscando con cuidado a su presa. Puede que me hubieras encontrado primero, pero después de tenerlo, solo me dejaste por lástima. No importa. No me importa ser el segundo. Solo que, unos brazos fuertes lo tomaron por los hombros. Eres mi hijo, descansa y relájate. Ecos fuego. Incluso de niño, Naruto nunca le había temido a las llamas. Al contrario, la suave calidez del hogar lo atraía y lo cautivaba. Siempre lo había llamado. Lo protegía. Lo escuraba. Sus primeros recuerdos eran de fuego. Ver el mundo arder a su alrededor mientras lo llevaban en brazos pálidos. El calor rara vez le hacía daño. Se podría decir que era inmune a él. Llámalo bendición o maldición, era simplemente la verdad. Incluso ahora, con su brazo sano sumergido en las rugientes llamas de la pira, el niño no sentía nada. No, espera. Él mintió. Sintió algo en las llamas. Una especie de calor sordo, apenas un leve cosquilleo en la mano derecha. Lo registró como poco más que un calor sordo, en lugar de las quemaduras abrasadoras que debería haber sufrido. Sin embargo, a pesar de toda su resistencia a la llama, apenas pudo sostenerla, como tampoco pudo sostener sus cenizas. Sus dedos llenos de cicatrices se cerraron en un puño alrededor del aire cálido y vacío. Y el fuego seguía rugiendo, consumiendo madera y carne por igual, dejándolo ileso. El fuego no le molestó. Era el frío lo que le preocupaba. Con su muerte, algo se marchitó en él. Rara vez sentía el frío, pero ahora lo sentía al ver a madre arder en la pira. Lenguas de fuego se deslizaban por su cuerpo amortajado, consumiéndola lentamente con la misma intensidad que la enfermedad que la había arrebatado. En ese instante, nunca se había sentido tan solo en su vida. Padre había llevado a Atreus de cacería, pero él había decidido quedarse y ver cómo ardía su cuerpo. Quizás fue una mezquindad de su parte demorarse tanto, pero se quedó. Su hermano pequeño tenía buen corazón, sin duda, pero nunca había matado antes y necesitaba practicar con urgencia. Sabía que su hermano ansiaba los elogios de su padre tanto como él. Por desgracia, aún no se había dado cuenta de lo imposible que era. ¿Por qué tuviste que ser tú? Murmuró, mirando las llamas. ¿Por qué no pudo ser él? No es justo, el fuego no le ofrecía respuestas. Aunque no le gustaba, alguien tenía que cuidar las cenizas de Falle. Asegurarse de que no las esparciera un viento fuerte. O eso se decía a sí mismo. Mientras las brasas que alimentaban su cuerpo desvanecido ascendían y se desvanecían, lamentó sus decisiones. Maldijo al mundo por su crueldad. Su madre se había ido, abandonada a la deriva en nada más que recuerdos agridulces. Se sentía paralizado, perdido, inseguro. Los dedos se apretaron en puños a su costado. La ira asomó su fea cabeza. Cómo anhelaba tener a alguien a quien maldecir, a alguien a quien arremeter. Malditos sean los dioses. ¿Por qué su madre? ¿Por qué tuvo que morir ella? Al pensarlo, su ira estalló. Los dioses no hacían más que tomar. Y sin embargo eran dignos de alabanza y reverencia. Bah. No era más que arrogancia y presunción. Si los dioses estaban destinados a ser admirados, respetados y tenidos en reverencia y admiración, ¿qué habían hecho para ganarse eso?
Claro, se decía que habían creado el mundo, pero con todo lo que tenía de malo, eso significaba que los problemas del mundo se debían al fracaso de los dioses. Y si realmente eran tan benévolos como algunos afirmaban, ¿por qué habían permitido que Madre muriera? Si esto es lo que permiten los Aesir, ¿por qué adorarlos? No son dioses, el solo pensamiento de la pérdida de su madre, la dureza del hombre que lo crió y el hecho de que ocurriera, despertó algo oscuro en su interior, atrayéndolo con susurros de que nunca más volvería a sentirse así. Y justo cuando se acercaba, si continúas por este camino, perderás mucho. La cabeza del niño se levantó bruscamente y sus ojos azules se abrieron. De pie junto a la pira, una belleza incomparable, envuelta en una capa carmesí, lo esperaba. Su cabello escarlata, recogido por un chal, solo era comparable a sus ojos rubí. Parecía encarnar la llama, el hogar mismo, como forjada en las profundidades ardientes de Muspelheim, el reino del fuego, dominio de Surtr y los gigantes de fuego. Y, sin embargo, la calidez que desprendía, el calor que emanaba de ella tenía una cualidad de dulzura. A pesar de toda su belleza, era el brillo de la humildad y la modestia lo que constituía la fuente de esa majestuosidad sin igual. ¿Qué demonios, mujer? ¿De dónde has salido? Saludos. Ella inclinó la cabeza a pesar de su sorpresa. Soy genial, mi mente me está jugando una mala pasada, murmuró, interrumpiéndola con un gesto. ¿Qué eres, una alucinación? La mujer suspiró ante su molesto comentario, pero en lugar de discutir, simplemente negó con la cabeza. Tu corazón está de luto, murmuró, y sus palabras casi se perdieron en el rugiente infierno de la pira. Nada te parece real ahora, aturdido como estás por la pérdida. Sus ojos no la abandonaron mientras ella lo rodeaba, inspeccionando las rugientes llamas con una mirada fugaz. No me extraña que me desestimes sin más. Cuando sus palabras provocaron un gruñido en el rubio, se volvió hacia él con las manos alzadas en señal de rendición. Paz. Solo digo lo que veo. Un músculo saltó en la mandíbula del joven. ¿Y qué ves? Se burló, dándose la vuelta. No eres una Aesir. Si lo eres, tienes un sentido del tiempo terrible. Por primera vez desde que se conocieron, los ojos de la mujer perdieron su suave brillo de lava. No me asocio con Odín y sus bestias. Oh. Bueno, entonces, al darse cuenta de que no se libraría de esta aparición tan fácilmente, Naruto finalmente cedió. Girándose para encarar al recién llegado, contuvo su ira y compuso su rostro en una máscara estoica. Si su mente realmente le estaba jugando una mala pasada, lo menos que podía hacer era escucharla. La idea de conversar con alguien, incluso con un posible producto de su imaginación, era infinitamente atractiva para ahogarse en sus propias penas. Tal vez la muerte de madre lo había vuelto loco. Tal vez esto era simplemente el comienzo de una espiral descendente de la que nunca se recuperaría. De alguna manera, no pudo llegar a preocuparse. ¿Qué quisiste decir con si sigo por este camino, perderé mucho? La mujer de la capa se mordió la lengua. Y bien. Déjalo ya. La confianza hay que ganársela y conservarla, jovencito, y yo aún no me he ganado la tuya. Dudó un momento más bajo su mirada gélida, quizá eligiendo las palabras con cuidado, antes de volver a hablar. Quizás quiera ahorrarte dolor. Quizás sé lo que es perder a la familia por la rabia, la tristeza y la miseria. La ira aún permanecía en sus labios. ¿Y por qué le importaría a un fantasma si lo hiciera? Si no es por tu propio bien, al menos por el de quienes dependen de ti, respondió la mujer en llamas, entrecerrando los ojos con un dejo de reproche. Ambas sabemos que es cierto, ¿no? Es razón suficiente. Sus amargos ojos azules se abrieron de par en par ante su agudo comentario, solo para entrecerrarse ante la cruda verdad que albergaba. Atreus. Ilusión o no, las palabras de esta mujer contenían algo de verdad. Tenía a alguien a quien cuidar, alguien a quien dar ejemplo. Como hermano mayor de Atreus, no podía permitirse que su propia desesperación lo consumiera y lo transformara en otra cosa. Por mucho que esa rabia pudiera atenuar sus propios sentimientos de pérdida. Por fácil que fuera entregarse al dolor y dejarse llevar por esos sentimientos, debía ser mejor. No, debían ser mejores. Exhalando suavemente, el niño respiró y su ira se fue con él. Gracias. Creo que necesitaba oír eso. La mujer ardiente sonrió. Me alegra oír eso. Tienes razones por las que no puedes permitirte perderte. Como él, el hombre al que llamas padre es duro, pero no sin razón. No hablaré de su historia, salvo porque él sabe lo despiadados que son los divinos. Cómo no hacen más que tomar y exigir y tomar, y lo que significa decir finalmente basta. Él arqueó una ceja. ¿Y qué te hace estar tan seguro de eso?
No me corresponde decirlo. Mientras la observaba, la mujer ardiente suspiró, desplomándose como si un peso repentino hubiera caído sobre sus delgados hombros. De hecho, sus brillantes ojos casi parecieron apagarse ante su mirada. Atormentados. Reflejando inconmensurables profundidades de desesperación, pérdida y dolor. Quienquiera que fuese, su espíritu albergaba una profunda herida. Infinitamente más profunda que la suya. Había perdido más que a su familia, su forma de hablar daba la impresión de que había perdido su mundo, es más, su razón de ser. El chico no estaba seguro de qué le había llevado a esa conclusión, solo que la había perdido. ¿Recuerdos dolorosos, preguntó, ganándose un asentimiento. ¿Quién eres entonces? ¿Ilusión en las llamas o no? Necesito llamarte, bueno, algo genial. Ahora se estaba compadeciendo de una ilusión. ¿Qué demonios le pasaba? La mujer levantó la vista y asintió en señal de agradecimiento. Un toque de diversión se dibujó en su rostro. Creo que me llamaste mujer antes. El niño suspiró. Sí, era mi viejo hablando, murmuró a un lado, mirando las llamas. Me asustaste, ¿recuerdas? Su expresión se volvió pensativa y por un momento pensó que ella no respondería. Fue algo así como un shock cuando lo hizo. Muy bien. Me llamo Mientras hablaba, las palabras se le marchitaron en los labios. Miró más allá de él, con los ojos abiertos de par en par, presa de un terror insensato. Lo que fuera que viera detrás de él debió de asustarla de verdad, pues la hizo retroceder sin decir palabra. Mientras él la observaba, ella desapareció entre el humo y el calor de la pira. El miedo manifiesto en sus ojos sobresaltó a Naruto, pero al girarse para encararlo, solo vio a padre y Atreus acercándose por un camino diferente. Uno que provenía de detrás de la casa, no el que habían tomado hacia el bosque. Para su disgusto, el primero resultó tan indescifrable como siempre, pero se alarmó al ver la expresión de su hermano. Atreus parecía casi hosco. ¿Has vuelto? Parpadeó, sobresaltado. ¿Cuándo? ¿Estás en tu cabeza otra vez, muchacho? El peso aplastante de la decepción casi sofocó su respuesta por completo, pero de alguna manera el chico salió adelante. Lo siento, señor, murmuró. Pero al menos el fuego. ¿Qué incendio? Volviendo la mirada hacia las llamas, Naruto solo encontró cenizas frías, enfriadas hacía tiempo por el tiempo y los elementos. No quedaba ni rastro de llama. Imposible. ¿Cuánto tiempo llevaban conversando? ¿De verdad había estado todo eso en su cabeza? Casi consideró contarle lo que acababa de presenciar, pero una espina de duda le picaba en la conciencia y lo retenía. Su padre ya sabía de los sueños, pero si descubría que veía cosas durante sus horas de vigilia, podría perder la fe en él. Peor aún, podría considerarlo inmaduro para el viaje que le esperaba. Atreo, en su entusiasmo sin límites, lo salvó de esto. Matamos a un troll. El ojo derecho de Naruto se movió. ¿En serio, hermanito? Rió entre dientes, despeinándolo. ¿Solo? Atreus se sonrojó. Bueno, fue principalmente mi padre, pero yo ayudé. Le disparé en el ojo a pesar de sí mismo. El labio del muchacho se torció. Ah, claro. Hermano, eso es una broma terrible. Kratos simplemente gruñó. Disparó bien. Pero la ira lo venció. Incluso entonces, Naruto se mostró reacio a preguntar. ¿Me trajiste un trofeo? Para su sorpresa, Kratos metió una mano pálida en su morral y le lanzó un pequeño trozo de cuerno roto. Con una sonrisa desconcertada, el rubio rió y lo arrebató con destreza. Guardando su nuevo premio en una de las muchas bolsas de su personaje, sonrió radiante y lo aseguró firmemente en su nuevo hogar. Raras ocasiones como estas casi le reconfortaban el corazón. Casi. Lo había pedido más por reflejo que por cualquier otra cosa, en realidad. Aún así, su padre a veces lo sorprendía con pequeños gestos de bondad como estos. Atreus inclinó la cabeza. Hermano, a veces das un poco de miedo. ¿Qué haces con todos esos trofeos? Naruto negó con la cabeza. Es un secreto, hizo una pausa, al notar la expresión tensa de su hermano. ¿Por qué esa cara tan larga? La alegría en esos ojos brillantes se atenuó un poco. Papá dice que no estoy listo, y no lo eres, Atreus, lo reprendió Kratos con una mirada severa. Entra. Debo hablar con tu hermano. A solas. Padre, no hay necesidad de, no, gruñó. El muchacho más joven se estremeció. Pero ahora hubo un momento de vacilación entre los tres y, por un fugaz instante, el chico se preguntó si su hermano obedecería. Naruto se encogió de hombros con impotencia y le dio un apretón reconfortante en el hombro a Atreus, poniendo su propio cuchillo en la mano del chico.
Tranquilizado por esta breve muestra de afecto fraternal, el joven arquero pisó a regañadientes la nieve y se retiró hacia la granja. Kratos no le dedicó a su hermano ni una mirada fugaz. En cambio, sacó una bolsa de su cinturón y comenzó a recoger las cenizas de madre en la desgastada bolsa. Una vez más, el silencio cayó sobre padre e hijo. ¿Nadie tocó sus cenizas? Naruto negó con la cabeza. No, señor, ¿has continuado con tu entrenamiento, entonces? Hizo una pausa, levantando brevemente la vista de su tarea. ¿La lanza y el escudo? Naruto asintió en silencio. Sí, un gruñido de satisfacción lo saludó. Bien, murmuró su padre. Los necesitarás en el viaje que te espera. ¿Y entonces qué hacemos? ¿Llevar sus cenizas a la montaña? Kratos simplemente gruñó en afirmación. El silencio los envolvió como un aguafiestas después de eso. Un manto empalagoso, roto solo por el sonido de los restos de Falle siendo arrastrados sin descanso hasta la bolsa. Incluso él podía ver que padre estaba torpemente buscando las palabras. Al chico no le importó. Sabía que Kratos era un hombre de pocas palabras. Eso no excusaba su brusquedad. Con demasiada frecuencia hablaba sin considerar el peso de sus palabras. No por rencor ni ira, simplemente era su forma de ser. Padre era un hombre duro, forjado por su pasado, un pasado que ni él ni Atreus conocían. Tal vez nunca lo harían. Madre siempre había sido la dulce, la amable, y se habían conformado con eso. Pero ahora que ella se había ido, cada uno de ellos se encontraba tratando de comprender a un hombre al que ninguno conocía. Su madre siempre lo había entendido mejor que ellos jamás podrían hacerlo. ¿Cómo superaste eso? Fue la experiencia lo que impidió que el corazón de Naruto se endureciera por completo contra Kratos. Al menos conservaba algo del hombre al que llamó padre a lo largo de los años. Pero Atreus carecía de esa experiencia. Si las cosas seguían así, uno de ellos se rompería, o algo peor, ¿no deberías alejar a Atreus, padre? ¿No está listo? Esta vez, el guerrero pálido no levantó la vista de su tarea. Tus palabras no cambiarán esto. ¿Y yo qué? Su voz se alzó en señal de protesta. ¿Sabes cuál es mi problema? Padre, no podemos dejarlo aquí solo. Te odiará por ello. Yo no, madre no querría eso. Mi decisión es definitiva, mamá lo habría entendido, murmuró. Lo habría dejado ir. Ese rostro tatuado se giró. ¿Qué fue eso? Dije que mamá lo entendería. Con eso, su temperamento finalmente se descontroló y se volvió hacia el hombre al que llamaba padre, con los ojos irritados. Pero no lo entiendes. Nunca lo entiendes. Le dio un fuerte empujón, pero solo logró tropezar hacia atrás. ¿No lo ves? Unos ojos carmesí miraron fijamente al imponente hombre. Estás siendo demasiado duro con él. ¿Acaso te importa? ¿Acaso no te importa? ¿Acaso lo amabas? Chico. Se arrepintió de las palabras en el momento en que salieron de su lengua. En un instante su padre apareció sobre él, lo suficientemente cerca como para tocarlo. Aquellos ojos oscuros ardían, aparentemente iluminados por la pura fuerza de su ira. No confundas mi silencio con falta de dolor, niño. Le gritó con voz atronadora, como si una roca gigantesca se desplomara por la ladera. El camino es largo y difícil. Uno de nosotros debe mantener la concentración si queremos sobrevivir. Negándose a dejarse intimidar, el niño apoyó su frente contra la de su padre. ¿Qué sentido tiene sobrevivir si nos estamos peleando unos a otros? Tan rápido como llegó, la chispa de ira se marchitó. Con un antiguo suspiro, Kratos se reclinó. Llora como quieras allí, por fin, una extraña nota de dolor rompió su fachada aparentemente impenetrable. Déjame a mi suerte. Naruto retrocedió medio paso. No me di cuenta, no. ¿Cómo pudiste? Exclamó Kratos, con un tono que parecía más viejo de lo que era. No conoces mis caminos. Mientras hablaba, padre finalmente terminó su tarea. Amontonando las últimas cenizas de Falle en la bolsa, la cerró con un sencillo cordón de cuero. Ante la mirada de su hijo, se la ató a la cintura con una cuerda gruesa. Solo al completar este objetivo se puso de pie, alzándose en toda su imponente altura. Naruto reprimió un estremecimiento. Sabía que padre no intentaba intimidarlo, simplemente era su estado neutral. Esos ojos de piedra se entrecerraron levemente, no con ira, sino con una extraña preocupación, y supo al instante que lo habían engañado. Tras su breve discusión, casi no quiso continuar. Pero algo había despertado en su interior, algo que no podía negar. Hay algo más que te preocupa, muchacho. ¿Qué es? Las palabras salieron de él todas a la vez. Sé que no soy tu hijo. Kratos se puso extrañamente rígido, su cuerpo rígido como una piedra.
Chico, tendrás que cuidar tu tono, aún así, siguió adelante, sin hacer caso del peligro. Pero no lo soy, murmuró, devolviendo un trozo de madera quemada a la pirra con una patada. En realidad, no, sus ojos azules encontraron los suyos, vacíos y vidriosos. No soy de tu sangre. No, como Atreo señaló con la cabeza a su hermano más adelante en el sendero, viéndolo cerrar la puerta de su casa de un portazo tras él con un fuerte estruendo. Puede que me hubieras encontrado primero, pero después de tenerlo, solo me dejaste por lástima. No importa. No me importa ser el segundo violín. Es solo que, ahora que madre se ha ido, no puedes tratarlo así. Lo perderás. Unos brazos fuertes lo tomaron por los hombros. El repentino acto de bondad lo incorporó de golpe. Eres mi hijo. Como lo es tu hermano. Nada puede cambiar eso. Naruto se mordió el labio silenciosamente. ¿Amaste a mamá? Sí, admitió Kratos después de un largo y doloroso momento. Más que la vida misma, bueno, ¿no es esto conmovedor? Padre e hijo se giraron al unísono, sorprendidos por la repentina intrusión. O mejor dicho, por el intruso. El suave sonido de los aplausos llamó su atención. No me gustaría interrumpir este momento tan conmovedor, pero, no, dijo riendo, negando con la cabeza. La verdad es que no. Me encantaría. Su figura era imponente. Desnudo de cintura para arriba, con la mayor parte del torso cubierto de fluidos tatuajes azules. Sin embargo, a pesar de su aspecto amenazador, a pesar de su cabello alborotado y su barba desaliñada, eran sus ojos los que realmente asustaban al chico. Estaban muertos. Vacíos, pero rebosantes de locura. Como si hubieran sido privados de toda sensibilidad, dejando tras sí la cáscara vacía de un hombre. Algo en lo profundo de él farfulló suavemente al ver esa mirada salvaje. Era la expresión de un hombre insensible al mundo. Un alma que lo había perdido todo, alguien que se entregaba a todos los placeres carnales que podía encontrar, pero que no encontraba satisfacción en esto. Y ahora vino por ellos. Kratos se levantó lentamente, colocándose entre él y esos ojos horribles. Entra en la casa, muchacho, rugió. Naruto gruñó ante las palabras. ¿Qué? No. Puedo ayudar, haz lo que te digo. No huyas. La voz áspera del hombre resonó por el claro al acercarse, áspera y mordaz. Es inútil seguir escondiéndose. Sé quién eres, ¿qué pasa? Siseó Naruto en voz baja. ¿Lo conoces? Lo más importante, sé que eres, se burló el extraño. Antes de que el chico pudiera pensar en hacer lo que le habían ordenado, el extraño los alcanzó bruscamente. Unas zancadas rápidas redujeron la distancia entre ellos. Sin embargo, en lugar de atacar, se detuvo ante Kratos. Una extraña, casi morbosa fascinación se desvaneció en esos ojos sin vida. Como si hubiera estado buscando este momento toda su vida, y habiéndolo encontrado finalmente, no supiera qué hacer con él. Entonces esa mirada de locura lo encontró y una emoción diferente ardió en él, revolviéndole el estómago hasta que padre volvió a bloquearle el paso. Naruto esperaba que el recién llegado estallara entonces, que se enfureciera. Todo lo contrario. Una mano se interpuso entre ellos. En todo caso, esta intervención pareció deleitar al extranjero. Reflexionó, observando al pálido guerrero. Pensé que serías más grande. Pero definitivamente eres tú. Estás muy lejos de casa, ¿verdad? Kratos se erizó. ¿Qué deseas? El extraño sonrió y avanzó lentamente. Oh, ya sabes la respuesta a eso. Burlándose, el hombre se inclinó a su alrededor para mirar fijamente a Naruto. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Vas a dejar que papá pelee por ti? Una chispa de ira brilló en el pecho de Naruto, exigiendo una recompensa. Lo que sea que busques, no lo tenemos. Negándose a enojarse, Kratos se alejó del extraño y empujó a su hijo hacia la puerta. Deberías seguir adelante. Ja. Una risa ronca lo recibió en cuanto se dio la vuelta. Y yo que creía que los de tu especie eran tan ilustrados. Levantó los brazos con voz melodiosa, burlándose de él. Mucho mejor que nosotros, mucho más inteligente. Y aún así te escondes aquí en las palabras como un cobarde. Naruto sintió, más que vio, cómo su padre exhalaba. Un breve y agudo suspiro de ira abandonó su cuerpo. Sabía que esta era su oportunidad de retirarse, de entrar corriendo y cerrar la puerta de golpe tras él. Sin embargo, a pesar de eso, no pudo moverse. Cuando la puerta se abrió con un crujido vacilante, la golpeó de inmediato con el puño y siseó una orden en voz baja para que se quedara quieto, impidiendo que Atreus se metiera en la pelea sin querer. Demasiado tarde. Supo al instante que lo habían visto, peor aún, que el recién llegado lo había visto hacerlo.
Increíblemente, la sonrisa del extraño se hizo más grande. ¿Quién era ese? Nadie. La sonrisa del extraño se ensanchó aún más cuando el espartano finalmente lo enfrentó. Kratos gruñó, profundo y bajo en su garganta. ¿No quieres esta pelea? El extraño se burló. Estoy bastante seguro de que sí. Una bofetada con la palma abierta le golpeó la cara, desviando el rostro barbudo de padre. No respondió. En cambio, aceptó el golpe con firmeza, resistiendo el desprecio del hombre como una piedra contra el océano. Una contracción de su musculoso cuello lo obligó a encararse de nuevo al invasor tatuado, pero esta vez Naruto captó el delator destello de ira que acechaba en esos ojos. Esta vez, cuando el extraño dio un paso al frente, Kratos se abalanzó de inmediato sobre él, fulminándolo con la mirada con la furia contenida de 1000 guerreros. Deja. Mi casa. Una amplia mueca de desprecio lo saludó. Vas a tener que matarme para que eso suceda. Los nudillos apretados volvieron a golpearlo en la cara, y una vez más, Kratos no se movió. Un puño se estrelló contra su estómago cicatrizado y, aún así, permaneció inmóvil. Irritado por su negativa a luchar, el extraño gruñó y lo golpeó una vez más en la cara, luego se recompuso para hacerlo de nuevo. En el cuarto día, no tuvo tanta suerte. Te lo advertí. Una palma pálida se extendió y atrapó su puño en pleno golpe, provocando un gruñido de sorpresa. Con los ojos encendidos, Kratos retorció el brazo del desconocido hacia atrás con una fiereza brutal, doblándolo sobre sí mismo. Con una última mirada reticente por encima del hombro, alzó el brazo envuelto para golpear. El extraño simplemente se rió. Finalmente. Con un rugido mudo, su puño se estrelló contra el rostro del desconocido con un crujido espantoso, lanzándolo de cabeza a la nieve. La sangre estalló. El cartílago se quebró. Los huesos se rompieron. Increíblemente, la fugaz huida del desconocido no duró mucho. Riendo, se dejó caer sobre manos y rodillas, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Kratos se detuvo y bajó el brazo aún extendido. Un destello de confusión cruzó su pálido rostro. Naruto se sintió inclinado a asentir, dado lo que acababa de presenciar. Había visto a su padre romper una piedra de un solo golpe. ¿Cómo diablos este hombre aún estaba consciente? Entonces esa mirada se posó sobre él. Chico. No te metas en esto. Sí, señor. Con una velocidad asombrosa, su padre cruzó la nieve desgarrada hacia el extraño y lo agarró del brazo. Sin hacer caso de sus murmullos taciturnos, lo levantó. Tambaleándose como un borracho, el extraño tatuado ofreció poca resistencia. Si acaso, pareció desorientado por el golpe. Una brasa de orgullo ardía en el pecho de Naruto. No tenía ni idea de quién podría ser este loco, pero era evidente que había mordido más de lo que podía masticar. Se lo tenía merecido por buscar pelea. Gruñendo, Kratos levantó al tambaleante extraño. Mientras miraban, el hombre suspiró. Bien. Me toca a mí. Sin previo aviso, el extraño atacó como una víbora enroscada, escapándose del agarre de Kratos y asestando un uppercut cegador. Este golpe superó a todos los demás, impactando con fuerza en el pecho de Kratos, lanzándolo por los aires. Su cuerpo, girando, rozó parte del techo al pasar volando. Como un pájaro alzando el vuelo, se balanceó, dando tumbos en el aire. Pareció quedarse allí suspendido durante lo que pareció una eternidad, dando vueltas mientras desgarraba el techo. Entonces, la gravedad clavó sus crueles garras en él y finalmente cayó, desplomándose al suelo con un estruendo estrepitoso. Padre. Riendo, el extraño volvió su mirada hacia él. Qué increíblemente decepcionante fue eso. Más bien, la puerta que protegía. ¿Quién está en la casa? El niño se mantuvo firme. No es asunto tuyo. Irritado, lo miró fijamente durante un largo momento. Lentamente, ese rostro barbudo se retorció en una mueca asesina. Ignoró su cabeza agachada, sus dedos temblorosos, ni el galimatías sin sentido que escapaba de su mirada. Solo sintió una decepción aplastante. No había sentido nada. Ni siquiera un cosquilleo. El anciano se levantaría pronto y necesitaba que lo atendieran, pero por alguna razón la respuesta del chico lo irritó. Quizás porque él había sido igual una vez. Proteger a los demás a costa de sí mismo. Chico idiota. Lo liquidaría allí mismo por esa actitud. Entonces es tu turno. Un puño cerrado hacia atrás. Los ojos rojos se levantaron de golpe. Te voy a matar. En un movimiento imposible, fluyó alrededor del golpe. Entonces atacó. Golpe. Para gran incredulidad de Baldr, el rubio se abalanzó sobre él y le clavó el puño en el estómago, dejándolo tendido con arcadas. Enfurecido por la repentina oleada de energía, le asestó un golpe circular en la cara.
Por desgracia, en su furia, no se dio cuenta de que su oponente estaba impulsado por algo mucho más potente que la rabia. Vislumbró la capa carmesí que cubría el cuerpo del chico, un aura roja y enfermiza con forma de hombre, y no le dio importancia. Eso sería su perdición. Blam. Un uppercut atrapó la mandíbula de la deidad trastornada con toda su fuerza, haciéndole retroceder la cabeza. Crujido. Mientras giraba para recibirlo, la patada del joven rubio le impactó en la cara con fuerza y aplomo, doblando huesos y destrozando capilares. Tambaleándose, el dios se tambaleó, con un gruñido ahogado escapando de sus labios. El acre sabor de la sangre le inundó la boca, una sensación salada y cobriza que no había experimentado desde entonces. Esperar. Yo, sentí eso incrédulo, se sobresaltó, sorprendido por la repentina sensación. De verdad lo sentí. Soltó una risa alegre, llena de placer. Puedo saborear esto. La sangre en mi boca. Todo lo demás seguía dolorosamente entumecido, pero para su gran deleite, descubrió que podía saborear de nuevo. Como si se hubiera activado un interruptor en lo más profundo de él, parte del hechizo que lo ataba se desvaneció por las energías desdichadas que consumían al chico. Se puso de pie con dificultad, le lanzó una mirada triste, su curiosidad, dulce euforia. Despertada por fin. ¿Tú? ¿Qué hiciste? Nunca recibió una respuesta. Bueno, no una coherente, en cualquier caso. Un puño con garras se cerró alrededor de su rostro y, de repente, se encontró volando. La madera y los maderos se astillaron ante su espalda al estrellarse contra el techo y caer de espaldas, lanzado por el mismo pasadizo por el que había lanzado a Kratos. Gimiendo, la maltrecha deidad se incorporó con dificultad, buscando a su oponente. En cambio, solo encontró al espartano, mirándolo con incredulidad. Pero no por mucho tiempo. Un cometa carmesí cayó del cielo y se estrelló contra su pecho desde lo alto, desgarrando la tierra y el cielo por igual en su afán por alcanzarlo. Esta vez, Baldur aceptó el dolor cuando llegó y se entregó con alegría a la batalla mientras dos puños se estrellaban contra su cabeza. Naruto no vio ni sintió nada de eso mientras lanzaba golpe tras golpe sobre su enemigo más odiado. Solo había un pensamiento. Un objetivo puro. Una razón salvaje. Uno. Tú. Un golpe. ¡No! 2 golpes. Tócame. 3 golpes. Padre N/A. Parece que Baldur fue y presionó ese botón. Sí, la pelea de Baldur continuará en este capítulo y será una pasada. Kratos y Naruto contra Baldur, dado lo que tengo planeado, pensé que sería mejor dedicarle el tercer capítulo. Si creen que este capítulo tuvo sorpresas, esperen al siguiente. Voy a decirlo ahora mismo. No fue Atenea quien visitó a Naruto. Era Hestia. Todos sabemos de qué es diosa, ¿no? Sí, existe en la mitología de God of War. Si no me creen, lean las novelas. Sí, hay novelas de verdad. Y muy buenas, además. Qué bien me siento al fin desahogarme. Me ayuda a haberme pasado God of War, y sigo descubriendo cosas nuevas. Ahora estoy intentando encontrar a esos malditos cuervos. Me da un poco de pena haberlo terminado casi al 100% tan rápido. Supongo que algún DLC sería demasiado pedir, aunque dijeron que no lo harían. Un verdadero dios de la guerra. Cabe mencionar que el papel de Kratos no se verá disminuido en esta historia. En absoluto. De hecho, podría meterse en más problemas por culpa de cierto temperamento. Atreus sigue siendo Atreus y Naruto seguirá siendo Naruto, por supuesto, pero es un poco más agresivo en combate. Un entrenamiento de verdad ayuda, además, sí, las valquirias tendrán un papel en esto. Al igual que Freya. Otros dioses también serán más visibles y prevalecientes. Más que los juegos, claro. Y alguien más. Y no voy a abandonar esto. Preferiría morir antes que decepcionaros, lectores. Así que en las palabras inmortales de Atlas, revisar, ¿sería tan amable? Y disfrutad de los avances potenciales. Vistas previas. ¿Dónde está ese temperamento, muchacho? Vamos. Hazme sentir algo. Freya inclinó la cabeza y lo miró. ¿Y tú quién eres? Chico, espera, le aseguró Naruto. Esto va a ser genial. Oye, Atreus. ¿Ves ese barril de ahí? Sí, supongo. En mis marcas, la explosión que siguió fue nada menos que extraordinaria. ¿No es así para el Raug? Mimir parpadeó. Bueno, tanto como una cabeza decapitada con un solo ojo podría parpadear. Espera un minuto. Conozco ese poder. Eres un... Naruto se tapó la boca con una mano. No le dirás nada.
Sal de mi cabeza. El labio de Atenea se curvó en una burla cruel. Chico idiota. No sabes nada de tu padre. Tampoco escucharé a alguien con lengua bífida. Los ojos azules ardían en rojo. Odín. Baja aquí y enfréntate a mí de tal palo, tal astilla. El niño se había perdido en su ira. Kratos lo percibía en cada uno de sus movimientos, en cada golpe que asestaba al extraño que había llegado a su hogar. Lo veía, lo sabía, lo leía en esos ardientes ojos rojos, y una parte de él retrocedió al verlo. No por miedo, sino por reconocimiento. Esto iba mucho más allá de la simple ira. Era rabia. La ira personificada. Emociones reprimidas durante años y años, liberadas en un único estallido cataclísmico de pura pasión primigenia. Una llama rugiente de indignación justificada que pocos podían apagar, y mucho menos moderar o controlar. Sus puños golpeaban implacablemente el rostro del hombre tatuado. ¡No! Toques a mí. Padre. No, mucho peor que eso, se vio a sí mismo. Chico. Si el joven enfurecido escuchó su grito, hizo poco para demostrarlo. Agarrando a su presa por la cara, arrojó a Baldur sobre la casa y saltó tras él, aullando todo el tiempo. Ahora no era el momento para la inacción. Obligando a su envejecido cuerpo a enderezarse, el curtido espartano convocó el hacha leviatán de vuelta a su mano. Aunque la suya ya avanzaba con dificultad, la preciada arma siguió a su nuevo amo y aterrizó en su palma extendida con un golpe satisfactorio. Una nueva oleada de adrenalina lo recorrió y en cuestión de segundos se encontró corriendo de cabeza hacia los frescos sonidos del combate. Atreus aún no había salido de su maltrecha cabaña y, con un bramido para esconderse bajo las tablas del suelo, el fantasma de Esparta se lanzó de nuevo a la pelea. Sabía bien qué impulsaba al muchacho a seguir adelante. Lo había visto una vez antes en su juventud desperdiciada. Por poderosos que fueran el muchacho y esta nueva oleada de ira, tenían sus límites. Límites que podrían ser explotados. ¿Dónde está ese temperamento, muchacho? Vamos. Hazme sentir algo. Bastardo. Suéltame. Te destriparé. Una risa maníaca saludó la furiosa declaración del niño. Efectivamente, los alcanzó justo cuando el extraño lo dominaba. Aunque el chico se resistía y luchaba con un abandono casi temerario, su propio impulso se vio igualado ante la aparentemente inagotable vitalidad del extraño. Inconforme con dejarse golpear dócilmente, el hombre tatuado había logrado inmovilizar al chico contra el suelo y atraparle un brazo tras la espalda mientras le plantaba una bota en el cráneo. Como una bestia salvaje, el rubio forcejeaba contra su firme agarre, con esa inquietante aura roja aún retorciéndose y enroscándose contra sus hombros. La visión conmovió a Kratos. Entonces aquellos ojos salvajes se dirigieron hacia él, brillando con un matiz de locura. ¡Ah! ¡Qué bueno que te unes a nosotros, viejo! ¿Te apetece hablar ahora? Una neblina roja cubrió la visión del espartano. Lo soltarás y te irás de este lugar. El hombre simplemente se burló. ¿Y si no lo hago? Con un gruñido bajo, el espartano ceniciento alzó su hacha, solo para ver cómo esa bota se estrellaba contra el cráneo de su hijo. La vista lo paralizó más que cualquier golpe. Con esa fuerza, un simple golpe de tobillo sería más que suficiente. El más mínimo movimiento y Naruto moriría, antes de que pudiera siquiera alcanzarlo. Incluso si le lanzara el hacha, el extraño aún tendría tiempo de sobra para hacerlo. Dijo un dedo. Un paso más y el chico muere. Kratos se erizó. Dime qué buscas entonces. Ya lo sabes. Se burló el extraño. ¿No sabía nada? ¿Qué quería? Yo no. Haciendo una mueca, Naruto cerró el puño con su mano libre. Un crujido sordo cerca de su casa fue la única advertencia antes de que algo pasara rápidamente sobre la cabeza de Kratos. Para el ojo inexperto, parecían, por más de un objeto lanzado hacia el rubio, poco más que típicas armas espartanas lanzadas por una mano invisible. La lanza tenía un largo asta con punta de acero, con descoloridos tintes carmesí. Una larga tira de tela escarlata dorada envolvía su desgastado mango, ondeando ahora con la brisa fría al volar. Pero no estaba sola. Junto a ella se arqueaba un escudo maltrecho, forjado en bronce escarlata, blasonado con el símbolo griego de la landa, que se dirigía infaliblemente hacia la asustada figura del extranjero. Este último rebotó violentamente en el cráneo del hombre, haciéndolo tambalearse y caer al suelo. Pero fue el primero el que se estrelló contra la palma ahora abierta de Naruto. Segando las piernas, el chico se puso de pie de un salto y flanqueó al aturdido Baldur. Por un instante, pareció que la suerte y la habilidad lo acompañaban, pues atrapó a la deidad tatuada justo cuando se ponía de pie.
Lo golpeó de cabeza con el pesado escudo y lo hizo tambalearse de nuevo, aturdido. Cuando el rubio se movió para continuar su ataque, recibió un brutal gancho de derecha en la barbilla como recompensa. Kratos no necesitaba más provocación. En un rayo de furia gélida, el hacha Leviatán se reincorporó a la lucha. Blandió un ataque horizontal contra el costado del extraño, clavándole un profundo corte en el costado derecho. Una tos húmeda le respondió mientras el extraño se desprendía del metal congelado, solo para verse lanzado por los aires por el ataque posterior. Quizás su hijo presentía su intención. Quizás no. Sea como fuere, el chico saltó de nuevo a la lucha. Un golpe desde arriba de Naruto continuó el convoy y estrelló a Baldur contra el suelo, ante lo cual Kratos giró y repitió el mismo golpe, esta vez en dirección opuesta. Atrapado entre la lanza y el hacha, el extranjero se reía mientras era sacudido de un lado a otro. ¿Sí? ¿Sí? Así está mejor. Golpes feroces y alternados caían sobre él desde todos los ángulos. Izquierda, derecha, horizontal, vertical y más allá. Una tormenta de golpes de la que ningún hombre, ningún dios, podría escapar jamás, y durante todo el tiempo, hizo escasos esfuerzos por defenderse. Más bien, parecía priorizar el ataque sobre la defensa. Puños como martillos, escudos de metal y carne por igual, sin escatimar en discriminación. Aún así, seguían luchando, cubriéndose mutuamente. Donde aparecía una oportunidad, otra siempre intervenía para bloquear, protegiendo a la otra del daño. Las palabras eran en vano. Este era el campo de batalla. Sin embargo, por mucho que lo golpearan, sus heridas se cerraban más rápido de lo que podían infligirlas. Aún así, el trío se enfureció de un lado a otro durante lo que parecieron horas, días, semanas, finalmente, como sucede con todas las cosas, la batalla llegó a un final abrupto. Una estocada descendente de Naruto le cortó las piernas al extraño, justo cuando Kratos giraba su hacha para asestar un golpe hacia arriba. Atrapado de lleno por el arma letal, el extraño emitió un breve y apagado gruñido de sorpresa y fue lanzado hacia arriba una vez más. Esta vez, la oportunidad no pasó desapercibida. Te tengo. Rugiendo, Naruto salió de su rol y saltó hacia la deidad aún en el aire. Su cuerpo se envolvió en esa aura roja que se desvanecía mientras la apuñalaba con toda su longitud de lanza. Atrapado entre el filo afilado de la lanza y la tierra, el cuerpo de Baldur no tuvo más remedio que ceder. Fue una buena estocada, reflexionó Kratos. Simple y limpia. Atravesó carne y hueso sin esfuerzo y encontró el corazón. Un último tirón debería encajar el filo con púas firmemente en la herida, con suerte, fijándolo en su lugar. Para su incredulidad, el dios tatuado solo se rió. ¿Eso es todo? En un movimiento increíblemente rápido, la rodilla de Baldur se disparó y atrapó al niño en el torso. Conmocionado por el golpe, no estaba preparado para lo que vino después. A Baldur no le hizo gracia. La sensación que aún sentía se había desvanecido hacía tiempo con sus heridas, entumecida por aquel maldito hechizo. Para su frustración, conservaba el sentido del gusto. Así, seguía siendo plenamente consciente de la sangre en su boca. Más allá de eso, nada. Era, dolorosamente decepcionante. No, decidió. No podía permitirse matar a aquel chico. Todavía no. Si moría, su única oportunidad de volver a sentir bien podría morir con él. Cualquier minúscula posibilidad de romper aquel miserable hechizo, maldición. Se lamentaba su mente, sin duda dejaría de existir si él se quitaba la vida, a diferencia de su querido papá, por supuesto, eso no significaba que no pudiera infligir algo de dolor. Solo necesitaba ser un poco creativo en sus métodos. El muchacho parecía resistente después de todo, quédate ahí, ahora. Arrancándose la lanza de su propio cuerpo desgarrado, giró y la clavó en el estómago del chico. Su filo dentado le estalló por la espalda en una lluvia de un escarlata enfermizo. Los ojos rojos se tornaron azules con un jadeo. Como una vela al viento, el aura carmesí que lo rodeaba se apagó, una llama moribunda se desvaneció en la nada. En vano, las manos del chico buscaron la herida e hicieron lo impensable. Ante la mirada de los dioses, agarró el asta de la lanza y tiró, arrancándola en una nueva lluvia de vísceras. Kratos casi le gritó por el error. La sangre le brotó entre los dedos, y el chico cayó sobre una rodilla, intentando levantarse, para continuar la lucha, hasta que finalmente, se cayó. ¡No! El carmesí descendió sobre la visión de Kratos en una neblina escarlata. El pensamiento lo abandonó y se lanzó de cabeza a la batalla. Vio, más que sintió, que su cuerpo soltaba el hacha y luchaba contra el extraño. Como si estuviera de alguna manera fuera de sí mismo, observándolo todo, pero incapaz de interactuar con nada.
A pesar de todo lo que había hecho, de todos sus intentos por reprimir su ira, de todo su autocontrol, no pudo evitarlo. En ese momento, lo único que deseaba era romperle el cuello al desconocido, y cada hueso de su cuerpo si se le presentaba la oportunidad. Conocía las heridas en el estómago. A menudo significaban la muerte para quien las recibía. El chico, Naruto, quizá no. Una y otra vez, lo había visto sanar de heridas menores, pero nada tan grave como esta. Aunque anhelaba ir a él, aliviar su dolor, su cuerpo dominaba su mente en ese momento. Al final, la rabia triunfó. La rabia siempre ganaba al final. A pesar de toda su furia, la deidad tatuada pronto demostró ser casi igual a Kratos en fuerza bruta. Aunque el suelo empezó a ceder y doblarse bajo sus pies, él seguía luchando contra él, gruñendo obscenidades. Mientras forcejeaban, su choque hizo que el suelo se derrumbara bajo sus pies, creando una fisura cada vez más grande y profunda bajo ellos. Los dos titanes seguían forcejeando. Ninguno de los dos prestó atención a sus cuerpos. Lucharon como dioses de antaño, la tierra se hendió, el mundo se estremeció. Cuando Odín me envió aquí, solo necesitaba respuestas, pero tenéis que fingir orgullo, gruñó el extraño. Como si hiciera eco de ese grito, el mundo bajo sus pies se estremeció de nuevo mientras el abismo seguía extendiéndose kilómetros más allá de su batalla. Lánzame todo lo que tengas. Seguiré viniendo, y ese viejo cuerpo se rendirá. Pero antes de terminar esto, quiero que sepas una cosa, una sonrisa loca, medio enloquecida, se dibujó en su rostro. No puedo sentir nada de esto. Salto de escena, luz. Inundó la visión de Naruto con un estruendo atronador, devolviéndolo a la consciencia de golpe. Una punzada de dolor en el torso casi lo hundió en la oscuridad y lo silenció por completo. Encogiéndose contra la repentina oleada de agonía que quemaba su mundo con 1000 tonos de blanco, el joven apretó los dientes, reprimiendo un grito silencioso. Sintió el agujero en el estómago con la misma claridad con la que se sentiría la pérdida de una extremidad, y el dolor de la herida casi lo volvió loco. Ya podía sentir cómo su cuerpo reaccionaba a la repentina herida, intentando reunir la energía suficiente para sanar incluso mientras se desangraba. ¿Lo haría? ¿Podría recuperarse? Él no quería morir. No así, no cuando todavía quedaba tanto por hacer. La repentina idea de la muerte hizo temblar al chico, aunque solo fuera por la incertidumbre que traía consigo. Nunca había recibido una herida como esta. Algunos cortes profundos quizás, pero nada como esto. Baldur había atravesado algo vital con su lanza, y al arrancar el arma, sintió que algo se desgarraba. Incluso ahora, su mundo parecía más pálido de alguna manera mientras miraba, vaciándose de todo color, dejando solo gris tras sí. Gris. No sabía qué hacer con el gris. Como si su vida no fuera más que un lienzo y el artista lo hubiera dejado inacabado, dejándolo a él solo para que se pudriera. Del bosque, de su hogar, no vio nada, solo un blanco cegador e infinito. Te saludo, guerrero caído. Una voz solemne y musical resonó en sus oídos como un toque de clarín. ¿Buscas las puertas del Valhalla? Increíblemente, esas palabras calmaron la agonía. Como un bálsamo contra la lágrima abierta, sintió que recuperaba algo de fuerza. Pero solo una pizca. Incrédulo, forzó la mirada y luchó por levantar la cabeza de la nieve. Casi de inmediato se encontró deseando no haberlo hecho, aunque solo fuera porque la visión que lo aguardaba casi lo dejó ciego en el acto. Él vio. Más bien, la vio. En toda su imponente majestuosidad. Un ser, espíritu, ataviado con una armadura incomparable, se cernía sobre él, tan pálido que era casi translúcido. Quizás lo era. Llevada en lo alto sobre alas emplumadas, aunque aparentemente manchadas de alguna manera, de oro hilado, armada y acorazada como para la batalla, se alzaba ante él. Silenciosa y majestuosa en su majestuosidad, no hablaba. Su cabeza, cubierta con yelmo, simplemente lo observaba en silenciosa contemplación. ¿Alucinaba? ¿Vía cosas? Seguramente debía de serlo. Incluso él reconocía a un